Buenas noches a todos los que están aquí. Vamos a comenzar este webinar, El oso de la luna creciente, otro cuento de Clarisa Pincola. Y aquí en este cuento, Moni nos va a ir hablando sobre la demarcación del territorio y los límites de la cólera y el perdón. Es un cuento muy lindo y les adelanté a quién va a ser nuestra expositora, que ya la conocemos con muchísimo cariño, ¿sí? Es Mónica Cecilia López Padilla, que hoy sí la voy a presentar porque a veces tenemos personas nuevas en los webinarios. Pues bueno, Mónica es de Guadalajara, Jalisco, México, ahorita está ahí residiendo. Es licenciada en Educación Especial en el área de problemas de aprendizaje con una maestría en terapia gestal. Ha realizado varios diplomados, mencionaré algunos de ellos, en resiliencia, en prevención del abuso sexual infantil, en terapia bioenergético con un enfoque junguiano, en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia y adolescencia, en apego y metalización a lo largo del ciclo escolar y de la vida, y especialidad en psicoterapia junguiana. Tiene varios años de experiencia en educación a niveles de primaria y secundaria y también en consultora particular de psicoterapia y facilitadora de varios talleres, entre ellos disciplina positiva para padres, teoría del apego en el aula, adolescentes en camino y muchos más. Pues los dejo con Mónica para este cuento tan hermoso que hoy nos va a compartir. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, Re. Bueno, un placer nuevamente estar con ustedes para compartir juntas un nuevo cuento de este maravilloso libro de Mujeres que corren con lobos. Y bueno, haciendo un recorrido por los cuentos que ya hemos revisado juntas. Es importante recalcar que cada uno de ellos van trabajando aspectos distintos sobre la naturaleza salvaje, ¿sí? En algunos son instrucciones muy claras de cómo actuar para recuperar un aspecto de esa naturaleza salvaje, ¿no? Por ejemplo, el aspecto de la intuición, que lo veíamos en Basalisa la Sabia, el aspecto de la creatividad, que lo veíamos en La Llorona, el aspecto de dejar morir lo que tiene que morir para que viva lo que tiene que morir, perdón, viva lo que tiene que vivir. En el cuento de la mujer esqueleto, el pasado cuento, si lo recuerdan las que nos acompañaron, revisábamos el aspecto del obsceno sagrado. Otros aspectos que hemos revisado en otros cuentos, el sentido de pertenencia en el patito feo, los ciclos de regreso a casa en la mujer foca y el instinto de conservación también en alguno de los otros cuentos, ¿no? Y hoy no es la excepción, trabajaremos en un nuevo aspecto propio de la naturaleza salvaje femenina, ¿sí? Que tiene que ver con los límites de la cólera y el perdón, ¿sí? Son dos aspectos que, si nos damos cuenta y reflexionamos de manera integral en todos estos que he mencionado, son los que mayormente son descalificados o cuestionados o castigados en nosotras las mujeres, ¿no? Hoy, por ejemplo, el tema de la cólera, ¿cómo cuántas veces nos han dicho que enojarse no es bueno, ¿no? O enojarse o reaccionar desde esa emoción tan natural, va en contra como de ser una persona íntegra, ser una persona buena y en realidad no tiene que ver con ser una persona buena o ser una persona mala, tiene que ver con poder integrarnos como seres humanos completos, ¿no? Y creo que el libro de Clarisa Pincola, eso es lo que busca todo el tiempo. A partir de sus instrucciones, a partir de esta manera tan pedagógica que ella tiene a través de los cuentos, ¿no? Un cuento llega a movilizar nuestra psique, aunque no nos damos cuenta, ¿no? Los escuchamos y ya nos conmovió o ya nos alegró o ya nos hace recordar. Esa es como la función la función maravillosa
de cómo trabajan los cuentos en nuestros procesos personales, ¿no? Entonces, esta forma nos lleva entonces a comprenderlo, a integrarlo, a cuestionarnos incluso esos aspectos que han sido castigados o lamentablemente este, excluidos de nuestra vida y de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy no es la excepción. Hoy el tema de la cólera y el perdón, los límites de la cólera y el perdón, también es un aspecto que necesitamos trabajar juntas y poder llegarlo a integrar, ¿no? Entonces, voy a iniciar con una pequeñísima introducción y pasamos directamente al cuento, ¿va? Permítanme un poco. Mm, Aquí está. Bueno, el título es El oso de la luna creciente, ese es el título del cuento. El tema que reflexionaremos será la demarcación del territorio, los límites de la cólera y el perdón. Y bueno, aquí está un poquito de lo que les hablaba hace un momento. Dice, bajo la tutela de la mujer salvaje, recuperamos lo antiguo, lo intuitivo y lo apasionado. Todos estos aspectos que de los cuales les hablaba ahorita, ¿no? La creatividad, lo obsceno sagrado, el sentido de pertenencia, la intuición, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez que nosotros logramos integrar un aspecto en nuestra vida de estos que acabo de mencionar, somos un reflejo de la vida de la naturaleza salvaje en nuestras vidas, ¿no? Y entonces nuestra conducta cada vez se vuelve muchísimo más coherente, ¿sí? O sea, no hay dobles mensajes, no transmitimos dobles mensajes de lo que realmente es ser una persona íntegra y completa, ¿no? También a través de este trabajo con integrar los aspectos de la mujer salvaje en nuestra vida, nos ayudan a todas estas cosas que están aquí enumeradas. Terminamos las cosas o aprendemos a hacerlas sin miedo, sin reparo, sin flojera, ¿no? Con valentía podemos hacer esto. Damos los pasos para manifestar las ideas cuando a veces ese aspecto también es maltratado, castigado o reprimido por muchas heridas que a lo largo de nuestra vida vamos teniendo, ¿no? Recuperamos la concentración, cuidamos los ritmos personales, nos acercamos a amigos, amigas, elegimos relaciones que alimentan nuestra vida creativa e instintiva y también somos capaces de desarrollar este aspecto, que lo vamos a ver hoy también en el oso de la luna creciente, que es el aspecto de la compasión, ¿no? Nos inclinamos para alimentar a los demás, para poder ser capaces de resonar con el otro y ser una ayuda para el otro, ¿no? Desde las distintas maneras en cómo podemos manifestar esa compasión. Y bueno, este arte tiene otra faceta, dice Clarisa, la de saber afrontar la cólera femenina. Fíjense bien, hago un subrayo a la palabra afrontar. No es reprimir, no es esconder, no es castigar, es saber afrontar. ¿Por qué? Porque la cólera femenina es nata, ¿sí? O sea, todo el mundo venimos ya con este aspecto integrado en nosotros, ¿no? El asunto es cómo aprendemos a vivirlo o a relacionarnos con él, ¿no? Entonces, dice Clarisa, es necesario liberar esta furia, pero bueno, hay pautas para ello, ¿no? No es quemándolo todo, explotando cada vez que me da la gana, es con pautas y de una manera sabia, ¿no? Que lo vamos a ver, el oso de la luna creciente nos va a enseñar en esto. El hecho de reprimirla no da resultado, al contrario, ¿no? Cuando la reprimimos, lo que sucede es que vamos haciendo como un almacén de cólera y entonces en el momento menos esperado y a veces con la persona menos indicada es cuando liberamos y es cuando Clarisa Pincola lo dice, quemamos todo, ¿no? Lastimamos, terminamos relaciones desde ese impulso, ¿no? No pensado.
Tampoco es bueno que nos quememos o quememos a otra persona con ella. Aquí está clarísimo. Dice, es como un desecho tóxico. Ahí está, nadie lo quiere ver, pero apenas hay lugares donde eliminarla, ¿no? Insisto, porque es un aspecto que nos han enseñado de una u otra manera, en nuestras infancias o en nuestras escuelas o en los lugares donde nos hemos desarrollado, que no es propio, ¿no? No es propio enojarse, no es propio expresarlo. Entonces es muy importante poder primero validarlo y decir, bueno, esta parte me corresponde y me es propia como como el ser humano que soy, ¿no? Y entonces, claro, también el oso de la luna creciente nos ayudará a encontrar el camino en esta cuestión también. Bueno, vamos entonces, antes de pasar a esta, a la lectura del cuento, ¿les parece? Está por ahí en quienes tienen esta versión del libro, está en la página 374. Alguien, Maricela, andas por ahí, Marcela, perdón, ¿nos ayudarías a leerlo? Ella dice que sí o que no, o qué tal. Ahí está, ¿me escuchan? Sí, sí, Ah, claro que sí. Adelante, Marcela. bueno, había una vez una muchacha que vivía en un perfumado pinar. Su marido se había pasado muchos años lejos combatiendo en una guerra. Cuando finalmente lo licenciaron, regresó a casa de muy mal humor. Una vez allí se negó a entrar en la casa, pues se había acostumbrado a dormir sobre las piedras. Se mantenía aislado y se quedaba en el bosque día y noche. Su joven esposa se emocionó mucho al enterarse de que él regresaría finalmente a casa. Guisó y compró montones de cosas y preparó platos y cuencos y más cuencos de sabrosa crema de soja blanca y 3 clases de pescado y 3 clases de algas y arroz espolvoreado con pimienta roja y unos estupendos camarones fríos, enormes y de color anaranjado. Sonriendo tímidamente, llevó la comida al bosque, se arrodilló delante de su esposo agotado por la guerra y le ofreció los deliciosos platos que había preparado. Pero él se levantó de un salto y pegó un puntapié a las bandejas de tal forma que la crema de soja se derramó, el pescado saltó por los aires, las algas y el arroz cayeron sobre la tierra y los grandes camarones anaranjados rodaron por el camino. «Déjame en paz», le rugió el marido, volviéndose de espaldas a ella. Se puso tan furioso que la esposa se asustó. La escena se repitió varias veces hasta que al final la joven esposa acudió, desesperada, a la cueva de las afueras de la aldea donde vivía la curandera. «Mi marido ha sufrido graves heridas en la guerra», le dijo. «Está constantemente furioso y no come nada. Desea permanecer apartado y ya no quiere vivir conmigo como antes. ¿Puedes darme un brebaje que lo haga volver a quererme y ser cariñoso?» La curandera le aseguró: «Sí puedo, pero necesito un ingrediente especial. Por desgracia, se me han acabado los pelos del oso de la luna creciente. Tendrás que subir a la montaña, buscar al oso negro y traerme un solo pelo del creciente lunar que tiene en la garganta. Entonces, te podré dar lo que necesitas y la vida te volverá a sonreír». Algunas mujeres se hubieran arredrado ante semejante empresa. Algunas mujeres lo hubieran considerado una empresa imposible, pero ella no, pues era una mujer enamorada. «¡Cuánto te lo agradezco!», exclamó. «Es bueno saber que se puede hacer algo». Después entonó el arigato saisho, que es una manera de saludar a la montaña y decirle:
Gracias por dejarme subir sobre tu cuerpo. Subió las estribaciones de la montaña donde había unas rocas que parecían enormes hogazas de pan. Subió a una meseta cubierta de árboles. Los árboles tenían unas ramas muy largas que parecían cortinas y unas hojas en forma de estrella. Arigato saishō, cantó la esposa. Era una manera de dar las gracias a los árboles por haber levantado su cabello, que ella pudiera pasar por debajo, para que ella pudiera pasar por debajo. De esta manera cruzó el bosque y reanudó el ascenso. Ahora el camino era más duro. En la montaña había unas flores espinosas que le arañaban la orla del kimono y unas rocas que le rascaban las delicadas manos. Al anochecer, unos extraños pájaros negros se le acercaron volando y la asustaron. Sabía que eran Muen Botoque, espíritus de muertos que no tenían familia. Entonces les cantó unas oraciones. Yo seré vuestra familia, os ayudaré a encontrar el descanso. Y reanudó su camino, pues era una mujer que amaba. Subió hasta que vio nieve en la cumbre de la montaña. Pronto notó que se le mojaban y enfriaban los pies, pero ella subió cada vez más arriba, pues era una mujer que amaba. Se desencadenó una tormenta y la nieve le penetró en los ojos y en los oídos. Cegada, subió cada vez más arriba. Cuando dejó de nevar, la mujer entonó el arigato saishō para agradecerles a los vientos que hubieran dejado de soplar contra ella. Buscó refugio en una cueva muy poco honda, en la que apenas podía guarecerse. Aunque llevaba un buen fardo de comida, no comió nada. Se cubrió con unas hojas y se quedó dormida. A la mañana siguiente, el aire estaba en calma y aquí y allá se veían asomar, a través de la nieve, unas verdes plantitas. Bueno, pensó, ahora voy a buscar al oso de la luna creciente. Se pasó todo el día buscando y al anochecer descubrió unas gruesas cuerdas de excrementos y ya no tuvo que seguir buscando, pues un gigantesco oso negro avanzó por la nieve, dejando a su espalda las profundas huellas de sus garras y sus plantas. El oso de la luna creciente soltó un temible rugido y entró en su cubil. La mujer introdujo la mano en su fardo y tomando la comida que llevaba la echó en un cuenco. Depositó el cuenco delante del cubil y corrió a ocultarse en su refugio. El oso aspiró el olor de la comida y salió pesadamente de su cubil, rugiendo con tal fuerza que hizo estremecer unas pequeñas rocas y éstas se desprendieron. El oso rodeó el cuenco desde lejos, olfateó varias veces el aire y después se zampó toda la comida de un solo trago. El gran oso se levantó sobre las patas traseras, olfateó nuevamente el aire y volvió a ocultarse en su cubil. Al anochecer, la mujer hizo lo mismo, pero esta vez, en lugar de regresar a su refugio, retrocedió solo hasta la mitad del camino. El oso aspiró el aroma de la comida, salió del cubil, rugió con una fuerza suficiente como para sacudir las estrellas del cielo, volvió a rodear en círculo el cuenco y olfateó el aire con sumo cuidado, pero finalmente se zampó la comida y regresó a su cubil. La escena se repitió muchas noches, hasta que una noche profundamente azul, la mujer tuvo el valor de detenerse a esperar un poco más cerca del cubil del oso. Depositó la comida en el cuenco en el exterior del cubil y permaneció de pie delante de la entrada. Cuando el oso aspiró el olor del alimento y salió, vio no solo la habitual ración de comida, sino también un par de pequeños pies humanos. El oso ladeó la cabeza y soltó un rugido tan fuerte que a la mujer le vibraron los huesos. La mujer estaba temblando, pero no se dio terreno.
El oso se levantó sobre las patas traseras, abrió las fauces y rugió con tal fuerza que la mujer le pudo ver el velo rojo y marrón del paladar. Pero no huyó. El oso soltó otro rugido y alargó las patas como si quisiera agarrarla, mientras sus 10 uñas colgaban como largos cuchillos por encima de su cabeza. La mujer temblaba como una hoja agitada por el viento, pero se quedó donde estaba. Por favor, querido oso, le suplicó. Por favor, querido oso, he recorrido todo este camino porque necesito una cura para mi marido. El oso volvió a apoyar las patas delanteras en el suelo en medio de una rociada de nieve y contempló el rostro atemorizado de la mujer. Por un instante, la mujer tuvo la impresión de ver cadenas enteras de montañas, valles, ríos y aldeas reflejados en los gélidos ojos del oso. Se sintió invadida por una sensación de paz e inmediatamente cesaron sus temblores. Por favor, querido oso, te he estado dando de comer todas estas noches. ¿Me podrías dar uno de los pelos de la luna creciente que tienes en la garganta? El oso la miró. Aquella mujercita hubiera sido un bocado muy sabroso, pero de pronto se compadeció de ella. Es verdad, dijo el oso de la luna creciente. Ha sido muy buena conmigo, ha sido buena conmigo. Puedes tomar uno de mis pelos, pero tómalo rápido y después vete de aquí y regresa junto a los tuyos. El oso levantó el enorme hocico para dejar al descubierto la blanca luna creciente de su garganta y la mujer vio en ella los fuertes latidos del corazón del oso. La mujer acercó una mano al cuello del oso y con la otra apresó un grueso y reluciente pelo blanco. Dio rápidamente un tirón. El oso se echó hacia atrás y soltó un grito como si lo hubieran herido. El dolor dio lugar a unos malhumorados resoplidos. Oh, gracias, oso de la luna creciente. Muchas gracias. La mujer hizo varias reverencias, pero el oso soltó un gruñido y avanzó pesadamente hacia ella. Después le rugió a la mujer unas palabras que ella no entendió, pero que a pesar de todo conocía muy bien. Acto seguido, dio media vuelta y corrió montaña abajo a la mayor velocidad que pudo. Corrió bajo los árboles cuyas hojas parecían estrellas, y entre tanto no paraba de repetir arigato saishō, para dar gracias a los árboles por haber levantado sus ramas para que ella pudiera pasar. Más adelante tropezó con unas rocas que parecían hogazas de pan y gritó arigato saishō, para dar las gracias a la montaña por haberle permitido subir sobre su cuerpo. A pesar de que tenía la ropa hecha jirones y de que llevaba el cabello desgreñado y el rostro sucio, bajó corriendo por los peldaños de piedra que conducían a la aldea, recorrió el camino de tierra que atravesaba y entró en la choza donde la anciana curandera permanecía sentada al amor de la lumbre. Mira, mira, ya lo tengo, lo he encontrado. Se lo he pedido, un pelo del oso de la luna creciente, gritó. Ah, muy bien, dijo la curandera con una sonrisa. Estudió detenidamente a la joven, ¿eh? La joven tomó el purísimo pelo blanco y lo acercó a la lumbre. Sopesó el pelo en su vieja mano, lo midió con un dedo y exclamó, sí, es un auténtico pelo del oso de la luna creciente. De pronto se volvió y arrojó el pelo al fuego donde éste crujió y se consumió con una brillante llama anaranjada. ¡No! Gritó la joven esposa. ¿Qué has hecho? Tranquilízate. Es algo muy beneficioso. Todo va bien, dijo la curandera. ¿Recuerdas cada uno de los pasos que diste para subir a la montaña? ¿Recuerdas todos los pasos que diste para ganarte la confianza del oso de la luna creciente? ¿Recuerdas lo que viste
lo que oíste y lo que sentiste? Sí, contestó la joven. Lo recuerdo muy bien. La anciana curandera la miró con una dulce sonrisa y le dijo: Te ruego, hija mía, que regreses a casa con los nuevos conocimientos que has adquirido y obres de la misma manera con tu esposo. Lindo. Muy hermoso este cuento, muy, muy hermoso Lindo, y lindo, además lindo. muchas cosas que enseñarnos. Tres Sí. personas que quieran compartirnos así muy brevemente qué parte del cuento les llama más la atención, cuál vibra ahorita en su mente, en sus emociones, en su corazón. Hola, no sé si se oye mi voz. Sí, adelante, Berta, te escuchamos. Gracias. No puedo poner mi imagen por alguna razón, pero es precioso el cuento y la parte que me impacta más es el final. Cuando Ujú. dice, regresa a tu casa, enfréntate a tu marido y aplica aquellos pasos que has aprendido en este proceso. Gracias. Muchas gracias, Berta. Sí, es la clave justo ahí, ¿no? Todo se reduce a una sola cosa. Práctica, dice Clarisa Pincola, y lo vamos a ver por qué, ¿no? Gracias, Berta. ¿Alguien más? Adelante, Edith. A mí, a pesar de que ya lo habíamos visto en el otro ciclo, lo vuelvo a ver ahora y me emociona, ¿no? Me gusta mucho, porque me Ujú. anima. Mm, Y me gusta mucho el arigato que Sai. ella da siempre, ¿no? O Ujú, sea, pasa una dificultad, pasa otra, pero ella da gracias y da gracias. ujú. Y al dar gracias, las cosas como que se le abren. Y luego la curandera, pues se me hace de una paz, pues no me la imagino, ¿verdad? Pero solo le dijo, pues regresa y tranquilamente y haz lo que sabes hacer, ¿no? Ujú. Pero así muy tranquila, se lo dijo, muy tranquila con esa carga de sabiduría que debe Exacto. de tener, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho. Ujú. Son dos elementos, gracias Edith, Edith, son dos elementos que justo también nos enseñan mucho quién es la curandera en nuestra vida y esta parte de la gratitud, ¿no? El arigato saisho, que todo el tiempo lo va repitiendo en la medida que la montaña le permite ascender y hacer el recorrido que tiene que hacer hasta encontrar al oso de la luna creciente, ¿no? Vamos a verlos también. Gracias, Edith. Una persona más. Adelante, Graciela, te escuchamos. Muy bonito este cuento, muy emocionante, ¿no? Muy amoroso. Bueno, lo que destacaron del agradecimiento todo el tiempo y impactante cómo se pudo mantener ahí ante el oso, ese oso, ¿no? Con esos gritos que movía todo y atreverse a pedirle ese pelo, ¿no? Por amor. Esa Exacto. parte me pareció muy, muy, muy hermosa también. Ujú. El cuento lo repite varias veces, ¿verdad? Y hacía tal cosa porque era una mujer que amaba o una mujer que estaba enamorada y todo el tiempo era como subrayar esa parte. Y obviamente, imagínense lo difícil que es sostenerse de pie mm. frente a un animal de ese tamaño y con esa ferocidad también, ¿verdad? Entonces, claro, también tiene un sentido esa forma como la mujer enfrenta al oso, ¿no? Que también lo vamos a ver. Gracias, gracias, gracias. Y por último, Ludi, te escuchamos. Ludi Ortiz. Hola, buenas noches. Mira, Buenas noches. la parte que más me impactó fue que ella no dudó, ella voy a buscar eso, o sea, no hubo miedo y, y allí nace en el amor, en Ujú, querer y ya lo demás lo logró. ujú. Hermosa historia, no la había escuchado. Muchísimas gracias. Sí, es muy bello. Muchas gracias, Ludi. Vamos a
a retomar justo esa actitud que la esposa tiene de amar y con el amor va pudiendo hacer como todas la travesía que tiene que realizar, ¿no? Ok, voy a compartir pantalla para iniciar con nuestra reflexión del cuento, ¿va? Ok, bueno, fíjense bien, el cuento, como al principio les comentaba, gira alrededor de este aspecto que en muchas ocasiones en nuestra naturaleza femenina es muy castigado, ¿no? Que es la expresión de la cólera o la expresión de la ira, ¿no? Y bueno, una de las cosas súper importantes que vamos a poder retomar a través del cuento es que la paciencia tan poca que a veces tenemos, es un auxiliar en la expresión o en la vivencia de la cólera. De hecho, es fundamental para poder vivirla de una manera íntegra, ¿no? Y la otra cosa importante es que el recorrido que la mujer hace es, fíjense, es un modelo para afrontar y curar la cólera. Las dos cosas, a poder afrontarla cuando está aparece en nuestras vidas, pero también para poder curarla cuando esta ya es residual, cuando tiene historia en nuestra vida, en nuestras memorias, en nuestra vivencia emocional, ¿no? Entonces, la curandera le dice estas palabras al final, ¿no? Aplica todas estas cosas a tu cólera y todo irá bien. Al final, cuando la mujer llega y le entrega el pelo del oso de la luna creciente, esa es la única recomendación que le da. Aplica todas estas cosas a tu cólera y todo irá bien. Es decir, ve y haz lo mismo con ese esposo que ha llegado profundamente lastimado físicamente, moralmente, emocionalmente, ha llegado de la guerra. Imagínense cómo un hombre llega destrozado, ¿no? En cuerpo y alma. Todo lo que ve, lo que siente, lo que está obligado a hacer, ¿no? O sea, es una experiencia, me imagino, de las más terribles que un ser humano puede vivir y que incluso muchos seres humanos nunca logran recuperarse de ello, ¿no? Es tan brutal el daño a nivel psíquico que a veces es muy difícil poder recuperarse de ello. Pero bueno, estos aspectos, la curandera le dice, todo lo que fuiste a hacer a la montaña, ve y hazlo con este esposo que ha llegado herido de la guerra, ¿no? Y que no quiere saber nada y que está enojado y que no se quiere mover y que no quiere regresar a tu casa y volver a hacer una vida contigo, no lo quiere, ¿no? Entonces, aquí está el ciclo. Yo creo que esta parte tenemos que aprendernos la de memoria, que no se nos olvide, ¿no? O sea, cada aspecto nos puede ayudar a enfrentar muchas cosas en nuestra vida, ¿no? La primera es visita a a la curandera, es decir, poder evocar en nuestras vidas este aspecto sabio, ¿no? O sea, este aspecto que sabe qué hacer frente a alguna situación, ¿no? Es, es lo primero que la mujer hace, no sabe qué hacer con ese hombre tan lastimado y entonces recurre a ella, ¿no? Todos la tenemos dentro, por supuesto. Acuérdense que cada elemento de estos cuentos hablan de nuestra propia psique, ¿sí? Entonces es un aspecto que a veces, muy pocas veces más bien, recurrimos a él y que este, poder evocarlo en muchos momentos de nuestra vida será clave para poder iniciar como este proceso, ¿no? El siguiente aspecto, el ascenso a la montaña, que también tiene una significación muy importante, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, tenemos dificultades? Bueno, yo lo he hecho, sé de amigas que lo han hecho también, que frente a una dificultad de natural es como tengo ganas de ir y subir aquella montaña, ¿no? De ir y caminar, de ir y esforzarme por llegar a la cima. Esa es una forma, pero la otra, el ascenso a la montaña, tiene más que ver como la búsqueda hacia el interior, ¿no? De qué es exactamente lo que está pasando contigo, ¿no?
El otro aspecto es subida a las rocas y paso bajo los árboles, que es donde la mujer comienza a dar las gracias, ¿no? Gracias, arigato saisho, gracias ilusión, ¿no? Que también es un aspecto importante. El encuentro con los muembotok, estos pájaros negros que aparecen ahí en esa travesía. El otro aspecto, la alimentación del oso y al mismo tiempo la amable respuesta que tiene el oso hacia la mujer, ¿no? Por haber sido alimentado. Reconocer que el oso, el yo compasivo, ese es el significado del oso en este cuento. El yo compasivo, fíjense bien, no es manso. O sea, de una zampada se la pudo comer, ¿no? Y de eso la mujer tenía conocimiento. Y de alguna manera crea como toda esta estrategia de una noche y otra noche y otra noche alimentarlo hasta que hubo un momento en donde intuitivamente supo que podía enfrentarlo directamente, ¿no? Y entonces de esa manera poder adquirir lo que ella necesitaba, que era el pelo del oso de la luna creciente. El otro aspecto es bajar a la montaña y regresar a la aldea, o sea, no se queda allá arriba, ¿verdad? En la ilusión, en la experiencia, en la búsqueda. Baja y enfrenta. ¿Cuántas veces a veces solo nos quedamos en esta parte de comprender racionalmente, pero a la hora de enfrentar las situaciones no tenemos como el recurso o la fuerza que la mujer tuvo, ¿no? Y por último, que es como, la mujer se quedó inquieta y dijo, ¿cómo todo lo que tuve que vivir para que el oso, perdón, el pelo del oso de la luna creciente quedara destruido por el fuego? ¿No? Es cuando le dice, no, pero justo un aspecto vital, importante, para que ella pueda luego dar paso a lo que tiene que ir a hacer con su esposo, ¿no? Ok, entonces, ¿cuáles son algunas de las enseñanzas que la cólera nos puede dejar? Primero, vamos recuperando qué significan los personajes de este cuento. Primero, el esposo, que también nos pertenece a cada una de nosotras, ¿no? Que es el sector en nuestra psique que está muy enfurecido y torturado. Ninguna de nosotras, yo creo, nos salvamos de tener un aspecto así en nuestra vida emocional, ¿no? O sea, por las heridas, por el abandono, por las situaciones que a lo largo de nuestra vida hemos vivido y que no hemos, sobre todo esta parte, no hemos podido procesar, porque no hemos encontrado a la persona adecuada, porque no hemos encontrado el recurso, porque es tanto el dolor que hay miedo para enfrentarlo, ¿no? Hay muchas razones por las cuales este sector se mantiene, ¿no? Luego, la esposa es esta parte de nosotros que es capaz de hacer todo, ¿no? Es el amoroso espíritu que nos lleva a justo hacer todo para que este sector enfurecido y torturado pueda como curarse y volver a la vida, ¿no? Los muembotok, acuérdense que son los pájaros negros que salen al paso de esta mujer, son los inquietos espíritus sin parientes, ¿no? este, que también hay un trabajo muy importante que hacer con esos muembotó que andan circulando en nuestras vidas, ¿no? Todos tenemos estos aspectos ahí, que siguen de alguna manera haciéndose presentes de una u otra forma, ¿no? El oso, que es el yo compasivo, la curandera, esta serena y sabia fuerza curativa que todos los seres humanos tenemos, todas las mujeres tenemos, ¿no? Y bueno, otro aspecto importante que nos enseña la cólera es que el trabajo psíquico se hace en el interior, pero también en el exterior. Es decir, poder contener esa cólera que aparece en algunas circunstancias, pero también en la relación o en la situación que este,
causó esa sensación o esa emoción, ¿no? O sea, es a nivel interior, pero también a nivel exterior. Eso es muy importante que lo recuperemos también. Es bueno aplicar paciencia a la furia, pero también buscar su curación, fíjense. O sea, no solo mantenernos pacientes, sino ir y buscar espacios, lugares, personas que nos pueden ayudar a comprender qué fue lo que pasó y por qué este sector, este esposo interno, está en esas condiciones, ¿no? Tan enfurecido y tan torturado. Entonces, luego, haciendo este proceso aprendemos tolerancia y en la tolerancia el respeto y la paciencia para todos los seres humanos y también para todas las criaturas y también para todas las emociones, ¿no? O sea, este cuento nos enseña que siempre hay razones para que las personas actuemos como actuamos, ¿no? O sea, siempre hay más, si podemos lograr, si logramos ver más allá de una actitud concreta, podemos encontrar que hay muchas razones para la forma de ser de las personas, ¿no? Que a veces, este, lastiman, obviamente, pero siempre hay un porqué. Y entonces desde esa comprensión podemos ser respetuosos, pacientes, tolerantes con esas formas, ¿no? Que más allá de querer estar cerca, decimos mejor 10 metros de distancia, ¿no? Por lo que puede suceder en la relación. Luego, la furia, fíjense esto qué bonito, digo, qué bonito y qué fuerte. La furia o la cólera puede convertirse en nuestra maestra. ¿Por qué nuestra maestra? Porque nos indica qué nos duele y por qué nos duele y dónde perdimos la esperanza, dónde perdimos la confianza en la humanidad, de qué carecemos también, ¿no? O sea, cuando aparece esta emoción, este, es muy importante que le sigamos el rastro, ¿no? Porque es un síntoma. Es un síntoma de algo que ahí está, este, muy probablemente guardado o que de natural no tendría que estar pasando, ¿no? Por ejemplo, podemos reaccionar con furia ante una falta de respeto, ¿no? Y entonces, frente a esa falta de respeto, decimos, bueno, ¿y por qué me enojé tanto? ¿No? ¿O por qué mi enojo llegó a este nivel? Hay que seguirle el rastro, hay que seguirle la huella, las pisadas, y nos va a poder enseñar el porqué de mi reacción, a veces desproporcionada, ¿no? Entonces podemos, ok, esta falta de respeto me pareció que la vivo de manera desproporcionada porque tiene que ver con, ¿no? En ocasiones con situaciones de nuestra historia o simplemente por la naturaleza de la falta de respeto, ¿no? O sea, una situación de injusticia, una situación de haber sobrepasado mis propios límites, de haber sido, de no haber detectado como a un intruso que está ahí, acechando en mi vida, ¿no? De alguna manera y en mis formas, en mi manera de conducirme. Y esta parte también importante, la cólera no transformada puede convertirse en un mantra en torno a nuestra tortura. Limita el acceso al inconsciente colectivo y por tanto limita nuestra creatividad. Acuérdense que todas las emociones son energía, ¿no? Y cuando no se transforman o cuando no se trabajan, es como una manera en que nos atrapamos en la manera en cómo nos torturamos, ¿no? Es bien interesante poder observarnos cómo a nosotros mismos nos criticamos o nos limitamos en nuestra creatividad o cuando estamos, por ejemplo, enfrentando un reto o una oportunidad, si algo no sale bien, cómo estas formas que tenemos de torturarnos, ¿no?
están ahí presentes, ¿no? Lo que nos decimos, lo que pensamos sobre nosotras mismas, las ideas que tenemos sobre nosotras mismas, con qué autoimagen tenemos de nosotras, ¿no? Entonces, hasta que no vayamos a la raíz, la cólera va a seguir haciendo, la cólera no transformada, que es lo de lo que está hablando aquí, va a seguir haciendo su chamba, ¿no? Es decir, torturarnos. Es decir, este, mm, atrapándonos en esa forma en cómo nos conducimos con nosotras mismas, ¿no? Luego, también la cólera no transformada corroe nuestra esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Que nos puede atrapar de tal manera que pensemos que no hay una nueva posibilidad para nosotros, ¿no? Estamos tan atrapadas ahí que no hay nada bueno, no puede pasar nada bueno en nuestras vidas. Y entonces imagínense vivir así, ¿no? Detrás de la pérdida de esperanza, esto es bien interesante, cómo una cosa va llevando a otra, ¿no? Detrás de la pérdida de la esperanza está la cólera. Detrás de la cólera está el dolor. Detrás del dolor, la tortura de la clase que sea, reciente y a menudo muy antiguo, ¿no? Entonces, si se fijan, ahí está como un caminito interesante. Es bien difícil poder enfrentar esta cólera no transformada porque justo a lo que le huimos como humanas que somos es al dolor, ¿no? Es enfrentarnos con aquello que duele y que duele a veces mucho, ¿no? Y que creemos que de ahí si lo enfrentamos no vamos a salir. Pero créanme, siempre salimos, ¿no? O sea, de dolor nunca nadie se ha muerto, pues. De dolor emocional nunca nadie ha muerto. Entonces es muy importante confiar que este proceso de seguirle el rastro a nuestra cólera, claro que nos va a hacer enfrentar con nuestro propio dolor, pero al mismo tiempo con nuestra propia, salud emocional, ¿no? Salud psíquica. Al prestarle atención, dice, da lugar a su transformación, ¿no? Lo que les hablaba hace un momento. Entonces, la energía puede utilizarse en otras cosas, en especial para la creatividad, que es lo que regularmente bloquea. Cuando hay demasiada cólera no transformada, lo que bloquea es nuestra capacidad de crear cosas, que dan vida, ¿no? A otros seres humanos o incluso en nuestra misma vida. A lo mejor sí las pensamos, sí las podemos incluso hasta escribir, pero a veces en esos procesos creativos el bloqueo está en llevarlo a la acción, ¿no? Cada quien sabe en qué punto del proceso de la creatividad tiene como este tipo de bloqueos, ¿no? Ok, si alguien tiene algo que comentar para enriquecer lo que voy diciendo, es bienvenido, ¿sale? Solamente por ahí levante su mano así, mira ya. Dice aquí Padilla Sicurel. Adelante. No sé cuál es el nombre. Quería preguntar, o sea, si puedes explayarte más en aquello que dice que, pues, la cólera se debe sanar tanto interna como externamente. Ujú. Aquí el trabajo psíquico se hace en el interior y en el exterior. Es decir, trabajas contigo a nivel interno, o sea, a nivel de qué pensamientos están generando, qué sensaciones, qué emociones, en este caso la emoción de la cólera, contigo, ¿no? O sea, es sentarte a tomarte un té con esa experiencia y poder entender qué sucedió ahí. A nivel exterior es que puedas afrontar lo que causa esas reacciones, ¿no? O sea, si es una relación con una persona, si es una injusticia en determinado espacio, si es una falta de respeto en determinados lugares, o sea, es poder enfrentarte contigo mismo a nivel de qué sientes, qué piensas, qué está sucediendo a nivel interno, a nivel espiritual, emocional, pero también a nivel relacional, ¿sí? O sea,
este trabajo no te va a llevar a ensimismarte, no te va a dejar ahí, te va a dejar a que te va a permitir, y que incluso es la sugerencia todo el tiempo, a que lo llevemos a la práctica, ¿sí? A que podamos afrontar las situaciones a nivel exterior. Es donde este trabajo psíquico también se realiza, ¿no? Yo les digo a mis pacientes, a ver, si tú no tienes ganas de conflictuarte y ya estás muy cansado de ello, de tus relaciones con tu familia, con tu pareja, en tu trabajo, vete y hazte ermitaño. Ahí, mira, vivirás la paz, ¿no? La paz a nivel exterior, pero en esa situación de ermitaño, lo que va a aparecer es la parte interior, ¿no? O sea, los demonios internos ahí obviamente se van a hacer presentes. Entonces, a eso se refiere, ¿sí? A nivel interior es contigo mismo, ¿qué sucede? Emocional, psíquicamente, mentalmente, físicamente incluso. ¿Y qué sucede a nivel relacional o a nivel de situaciones? ¿Cómo afrontar, no? Es ahí donde tenemos que trabajar. No sé si quedó claro. Sí, Sí, Jurel. muchísimo más, muchas gracias. Ok, gracias. Ok, bueno, continuamos, ¿les parece? Este otro aspecto importantísimo, la intervención de la curandera. Fíjense bien lo que dice por aquí. Dice, en lugar de intentar portarnos bien y no sentir cólera, o utilizarla para quemarlo todo, es mejor pedirle que se siente con nosotros a tomar un té y charlar un rato y así descubrir cuál fue su origen, ¿sí? O sea, no es el tema de evadir, el tema de no te enojes nunca, no sientas, ¿no? Bloquea esa sensación. Es date cuenta que existe en tu vida, pero también date cuenta que tienes posibilidades de cómo la vives. O quemas todo a nivel relacional, ¿no? Explotas, lastimas, humillas a otros. O esta parte, ¿no? Te sientas a tomar un té y vas comprendiendo de dónde viene, por qué, para qué está ahí, qué sucedió, qué te hizo sentir de esa manera, ¿no? Esta es como la clave. Y esta viene desde nuestra parte sabia, desde nuestra parte que tiene una tendencia a que seamos sanos, ¿no? A todos los niveles, fíjense, a nivel relacional, a nivel interior, a nivel físico incluso, ¿no? Acudir a la curandera, ella siempre es la que ve de lejos, ¿no? O sea, es la que ve siempre más allá de lo que nosotros a veces podemos ver en nuestra vida, ¿no? Es la que nos puede decir qué beneficio obtendremos de la exploración de esta oleada emotiva, ¿no? O sea, si le entramos realmente, nos puede dejar intuir hacia dónde nos lleva, ¿no? Poder enfrentarla, hacer un enfrentamiento con esta cólera. Y bueno, aquí Clarisa Pincola, describe algunas razones por las cuales podemos sentir cólera o incluso podemos tener cólera residual en nuestra vida, ¿no? Y estas son solamente algunas. Yo creo que cada quien también sabe cuáles son sus propios límites y qué es lo que la hace sentir así, ¿no? Una de ellas es el abandono en la infancia o la acusada ambigüedad, es decir, la ambigüedad tiene que ver con que todo el tiempo había un doble mensaje, ¿no? O sea, un sí pero no, un sí te quiero pero también te maltrato, un sí te prometo pero también no te cumplo, un sí estoy, te digo que estoy y que eres muy importante para mí, pero no hago presencia, ¿no? Un sí, te amo, pero luego te dejo solo o sola durante tu infancia, ¿no? Son como estas partes que mm, van generando esta profunda desesperanza a veces, ¿no? Este abandono, esta manera en cómo a veces tratamos a los niños o fuimos tratados en nuestra infancia, ¿no? Las faltas de respeto, desde las más pequeñitas hasta las más, fuertes, ¿no? O sea, y que en todos lados se vive, ¿no? O sea, esta parte de transgredir el límite del otro
es pan de cada día, ¿no? Pan de cada día en la relación entre los adultos, pero también con los niños. Esto está muy, a veces muy normalizado, ¿no? Las faltas de respeto, o los malos tratos, ¿no? La exclusión, la discriminación, el humillar, el enfadar al otro sin necesidad, el maltrato físico, ¿no? El maltrato verbal, palabras hirientes, ¿no? El abuso psicológico, el abuso sexual también podemos tenerlo aquí, ¿no? Como parte del origen de esta cólera ahí guardada. Las graves pérdidas de poder que nos llevan a dudar de ser seres dignos de atención, respeto y solicitud, ¿no? Tiene que ver con esta parte de poder, no es como este tema de soy poderoso si soy más que los demás o tengo autoridad sobre los demás, no, se trata como esta parte de el poder que en sí mismo tenemos nosotros para poder, para decidir, incluso en lo cotidiano, ¿no? Como a veces, cuando estamos muy centrados en nosotros los adultos tenemos la razón, entonces a veces transgredimos esa capacidad de los niños o de los adolescentes para mostrar su poder como personas, ¿no? Poder de decisión, poder de decir aquí sí, aquí no, de intuir ciertas cosas. Entonces, fíjense a lo que nos lleva a dudar de ser seres dignos de atención, respeto y solicitud. Qué fuerte esto, ¿no? Todas estas transgresiones que vamos teniendo. Severas restricciones en la libertad, en la conducta, en el lenguaje, ¿no? Como haber recibido una educación o muy laxa, en donde no había límites de nada, o muy rígida, ¿no? Y es ahí donde la restricción a la libertad, al lenguaje, a la manera de conducirte, tus propias formas de ser, se ven, lastimadas, ¿no? No te comportes así, no te rías así, siéntate de tal manera, una mujer tiene que hacer esto, una mujer debe hacer aquello, una mujer no dice tal. Entonces se va restringiendo la expresión. Y entonces, obviamente, todas estas formas lastiman nuestros instintos, lastiman nuestra naturaleza, ¿no? Y entonces, al vernos así, lastimadas a través de estas formas u otras, lo que hacemos es crear mecanismos de defensa, ¿no? Mecanismos de defensa que más allá de ayudarnos a elaborar lo que pasó, nos ayudan a seguirlo restringiendo, ¿no? Por ejemplo, uno de los mecanismos de defensa es la represión. O sea, me limito a expresar mi ternura, mi enojo, mi tristeza, no está permitido, ¿no? Entonces es el tema de todo el tiempo mantener como una manera muy parca, muy, plana de la vida emocional, ¿no? Me acuerdo que hace algunos años, una de mis terapeutas me decía, tu vida ha sido así, ¿no? O sea, te has aprendido a mantenerte así plana, ¿no? En donde hay un terremoto y no hay expresión, ¿no? Entonces, obviamente, esa es una forma en cómo yo me estaba defendiendo de ciertas circunstancias que yo viví, ¿no? Y cada uno podemos como ir entendiendo cómo nos defendemos de esto que nos duele, ¿no? Hay otras personas que lo racionalizan todo, ¿no? Entonces, el contacto con las emociones, es muy limitado, es más bien todo el tiempo pensar, 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 sobrepensar, ¿no? Otra forma es proyectar, es decir, no lo veo en mí, sobre todo cuando son aspectos negativos, sino lo veo en los demás, ¿no? Ah, no es que fulano, es que sutano, es que me hacen, es que... Y entonces se van generando formas de ser que más allá de ayudarnos a establecer relaciones sanas, nos llevan a establecer relaciones tóxicas e incluso en donde podemos salir muy lastimados o que nosotros lastimamos también, ¿no?
La perspectiva de la curandera entonces es, cuando hay serenidad, puede haber aprendizaje y soluciones creativas, ¿no? A lo mejor en el momento del enojo, si no lo contenemos, vamos a quemarlo todo, insisto, ¿no? Vamos a lastimar, vamos a hacer, vamos a deshacer, incluso en nuestras cosas, ¿no? Me acuerdo de una vez que estaba muy enojada, regresé a mi casa muy enojada por algo, llegué a romper, a quebrar, y después dije, ¿qué hice, no? O sea, ¿qué hice? Entonces, esa es esta parte en donde perdemos de vista el poder serenarnos antes de actuar en cualquier cosa en nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando hay serenidad puede haber aprendizaje y también soluciones creativas, es decir, deja que se enfríe ese sentimiento para luego poder actuar, ¿no? Si hay un violento incendio por dentro o por fuera, este lo quema todo y no habrá más que cenizas. Eso es verdad. En nuestras vidas podemos ver esto, ¿no? Que no puede, dejamos cenizas, solamente rastro de ciertas cosas. Tenemos que buscar la utilidad de nuestro enojo, ¿no? Es decir, que nos lleve a solucionar aquello que nos está creando o que nos mantiene en un conflicto. Y si no se soluciona, al menos enfrentarlo, ¿no? No dejarlo no dejarlo pasar, pues. Y esta parte es muy bella, ¿no? Hace falta ir a las montañas y comprendernos y restablecer conexión. Esperen que no lo veo. Establecer conexión con lo grande, dice aquí. Llámenle grande como ustedes gusten. Establecer conexión con lo grande puede ser establecer conexión con lo más interior tuyo, con el Dios en quien tú crees, con lo espiritual, con lo sagrado, ¿no? A eso nos tiene que llevar. Ok. ¿Qué significa? Aquí vamos a profundizar en esta parte de qué significa subir a la montaña. Les decía hace rato, tanto si es físicamente, o sea, que vayas directamente a una montaña y la subas, como a nivel interno, ¿no? Significa que hay una búsqueda, ¿sí? Hay una búsqueda para encontrar una verdad y esa verdad nos va a llevar a un aprendizaje o a una solución creativa. En esa búsqueda y en ese camino encontramos claves sobre cómo transformar nuestro sufrimiento, el negativismo y el rencor, ¿no? Y entonces es todo lo que la mujer vivió cuando estaba en la montaña. Primero el arigato saisho, ¿no? Le iba dando gracias a cada, que un árbol, una rama, una roca iba permitiendo su paso, ¿no? Que significa gracias, ilusión. Fíjense, cuando nos adentramos en una búsqueda, vamos descubriendo las ilusiones que creamos en nuestra vida y que definitivamente no tienen razón de ser, ¿no? Que solamente son eso, ilusiones o expectativas frente a una situación o una persona. Entonces es muy importante que las podamos identificar y que además podamos decir muchas gracias, pero ya no te necesito en mi vida, ¿no? Que incluso si vivimos de ilusiones, podamos hacer un gran mural en nuestra casa y pensar y, perdón, y escribir algo así como, no todo lo que pienso es real, ¿no? Y es este tema de poder enfrentar la ilusión y poder dejar incluso que mueran, ¿no? Cuando no tienen razón de ser o de estar ya en nuestra vida. Entonces, levantamiento de los velos de la ilusión, eso es importante. Soportar lo que es la vida, comprender las pautas. Fíjense bien, la vida en sí es siempre difícil, siempre hay cosas que enfrentar, ¿no? No nos hagamos la ilusión de que vamos a encontrar un momento de felicidad eterna, continua. Eso no existe.
En realidad, la vida en sí es difícil y siempre nos lleva a enfrentar cosas, siempre estamos enfrentando y solucionando cosas. Aceptar esta verdad nos va a llevar a vivir con mucha paz, ¿no? Entonces hay que aprender a soportar lo que es la vida, ¿no? Hay personas que enfrentan una situación difícil y es como esta queja, ¿no? Desde la posición de víctima, es que siempre a mí, ¿no? Es que ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Es que ¿por qué yo perdí a este ser que amaba tanto? Es que ¿por qué a mí me despidieron del trabajo? Es que ¿por qué a mí me chocaron en el tráfico? No, 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 no es que tengas algo especial. Nadie aquí somos especiales. Somos simples mortales, ¿sí? Y como simples mortales hay que aprender a esto, soportar lo que es la vida, que la vida en sí siempre es difícil y hay que digerirlo y hay que integrarlo y hay que vivirlo, ¿no? Esta otra parte, no tomarse las cosas tan en serio. A veces somos especialistas en tomarnos las cosas demasiado en serio, pero al mismo tiempo demasiado personales, ¿no? O sea, ya ofendieron al aire y dicen no, y decimos a veces, no, es que lo dijo por mí, ¿no? Es que eso que dijo era para mí, yo lo sé, estoy segura de que eso que está diciendo, esa crítica que está haciendo, es por mí, ¿no? Espérate, no, de verdad, somos simples mortales. Entonces, desde ahí es muy importante aprender esto, no tomarnos las cosas tan en serio. Y luego esta otra parte, ¿no? Mirar detrás y más allá de lo que vivimos. De dónde viene, qué sucedió, qué habrá vivido tal o cual persona como para actuar de esa manera, ¿no? Fíjense bien, no para justificarles y decir, ay, pobrecito, ¿no? Que sigue actuando como quiera, no, sino para comprenderles y desde la comprensión y desde la compasión poder marcar tus límites sanos frente a eso, ¿no? En el budismo, el levantamiento de los velos es necesario para la iluminación, ¿no? O sea, lo que les decía hace ratito, este, desenmascarar las ilusiones o las expectativas que tenemos de las personas o de las situaciones, súper importante, ¿no? Cuando dejamos de tener expectativas frente a una persona o frente a una situación la que sea, podemos relacionarnos de una manera mucho más real, ¿no? Por ejemplo, en psicoterapia trabajamos mucho, bueno, psicoterapia junguiana, es fundamental trabajar figuras parentales y dejamos el proceso al que llevamos a los pacientes es que puedan dejar de vivir a su mamá o a su papá como una ilusión, ¿no? Como la mamá o el papá que yo hubiera deseado tener para luego poder relacionarme con el que realmente tengo, ¿no? Con la mamá que realmente tengo, con el papá que realmente tengo, ¿no? Claro que es un proceso largo, ¿no? Y además difícil, porque no queremos soltar como esas ilusiones que nos mantienen lejos del dolor que luego estas mismas personas a veces causaron en nuestra vida, ¿no? Entonces, súper importante. La mujer del cuento emprende el viaje para traer luz a la oscuridad de la cólera, ¿sí? O sea, hace todo este tema de subir a la montaña, buscar al oso, alimentarlo, enfrentarlo, lograr el pelo del oso de la luna creciente para traer la luz a esta parte de sí misma, que es el esposo que está encolerizada, ¿no? Que está sufriendo, que está siendo torturado por sí mismo, por sus recuerdos, por sus pensamientos, ¿no? Perdemos las ilusiones cuando asumimos el riesgo de conocer nuestra naturaleza, que es el mentor de la vida, la cólera, la paciencia, el recelo, la cautela, el sigilo, ¿no? Fíjense, asumir el riesgo, insisto,
enfrentar estos temas no es de locos, es de valientes, ¿no? Totalmente. Es un tema, así como la mujer pudo sostenerse frente a aquel majestuoso oso, con toda la furia que ese oso expresaba, así, de esa misma manera, podemos enfrentar como estas partes en nuestras vidas, ¿no? Pero para resucitar estos aspectos, la paciencia, el recelo, la cautela, el sigilo, la cólera. Ok. El oso espiritual. Primero, el oso significa o es símbolo de resurrección, es decir, el paso de la muerte a la vida, ¿no? Es una metáfora de nuestra vida, del regreso y el desarrollo de lo que parecía estar muerto. O sea, sabemos que la naturaleza de los osos es hibernar el tiempo del invierno y luego recuperar, se alimentan para poder hibernar y no tener que moverse durante algún tiempo por el tema del clima y demás, y luego poder volver a interactuar con la naturaleza, con sus presas, con los animales, con el lugar en el que viven, ¿no? Entonces, de esta misma manera, esto es metáfora de nuestra vida, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de recuperarle la vida en aspectos de nosotros que parecen muertos, ¿no? Por ejemplo, nuestra creatividad, por ejemplo, la expresión de nuestras emociones, por ejemplo, la expresión de la ternura, por ejemplo, nuestra intuición, como estos aspectos que en el camino fuimos perdiendo, pero que hay posibilidad de recuperarlo si hay trabajo. Fíjense, esa es la condición, ¿no? Si hay trabajo, si hay práctica, ¿no? El oso también representa la capacidad de regular emocionalmente la propia vida. En algunas personas hay mucho sufrimiento justo porque no hay una capacidad de regulación, ¿no? Por ejemplo, los casos de situaciones con borderline o trastorno límite de personalidad en donde no hay una capacidad de contención de las emociones, hay un real sufrimiento, ¿no? Porque es demasiado lo que se siente. Y entonces en ese demasiado lo que se siente, todo el tiempo están en los límites, ¿no? En el límite de la euforia o en el límite de la depresión, incluso es llegar a atentar llegar a atentar sobre su vida, ¿no? Sobre su propia vida. Entonces, es muy importante este aspecto, ¿no? Reconocerlo, recuperarlo, ver en qué estado está esta capacidad de regularnos a nosotros mismos emocionalmente también, ¿no? Este aspecto también del oso es un símbolo de esta diosa, creo que es una diosa del budismo chino, que es la diosa Kuan Yin, y es la diosa de la profunda compasión, ¿no? Si se fijan, el oso tuvo la capacidad, a pesar de que es un animal que se reconoce por la expresión de su furia, ¿no? Y que sabe delimitar muy bien su territorio cuando se ve afectado, también tiene este otro aspecto, ¿no? Profunda compasión, es decir, fue capaz de compadecerse de aquella mujer, ¿no? Aquella mujer que temblaba, pero aún así se sostuvo frente a él, ¿no? Nos enseña que es posible mantener una especie de válvula de regulación de la propia vida emocional y sobre todo que una persona puede ser, fíjense, violenta y generosa al mismo tiempo, ser reservada y poseer al mismo tiempo un inmenso valor, defender su territorio y estar al mismo tiempo disponible y accesible para otros. Es decir, aquí rompemos el tema de que o soy de una manera o soy de otra, ¿no? O soy buena persona o soy mala persona, o soy una persona violenta o soy una persona, alegre y agradable, ¿no? O soy una persona, territorial o soy una persona que lo permite todo, disponible y accesible. Cualquier persona podemos ser las dos cosas,
y es válida la expresión de las dos cosas, ¿no? Porque creo, honestamente, que son la misma energía, ¿sí? Al mismo tiempo podemos, ser egoístas, por ejemplo, y en esa misma medida podemos ser muy generosas en lo que damos, ¿no? Pero es la misma expresión, el asunto es la polarización o la división de nuestras personas, ¿no? Entonces, a lo que nos lleva este cuento también es de que podamos recuperar que es posible ser de una manera, pero también de otra manera, ¿no? O sea, lo no dual, ¿sí? Lo no dividido. Somos lo mismo. Somos más que lo mismo, somos las dos cosas. Entonces, así como el oso, ¿no? Violento, furioso, pero también con una gran capacidad de ser compasivo, ¿no? Ok. El fuego transformador, dice aquí, y la acción adecuada. Aunque adquiramos todos los conocimientos del universo, todo se reduce a una sola cosa, lo decía al principio, práctica, ¿sí? O sea, de nada vale el conocimiento si no lo podemos llevar, sobre todo el conocimiento en estos temas, si no lo podemos llevar a actuarlo en nuestra vida, ¿no? Tan a menudo, dice Clarisa Pincola, como sea necesario durante el tiempo que se pueda o siempre, ¿no? Este es el tema aquí. Entonces, practicar la paciencia ofrece a la persona enfurecida la amabilidad y el tiempo necesarios para superar su cólera a través de la introspección y a través de la búsqueda, ¿sí? Por eso es importante cada vez que nos veamos en estas situaciones volver a la paciencia, ¿no? Como dejar un momento para poder repensar, entender qué pasó, porque eso tuvo ese impacto en nuestra vida, esa situación tuvo impacto en nuestra vida y luego poder actuar con mucha mayor dignidad, ¿no? Esperar, dice aquí, liberarse de ilusiones, subir a la montaña, hablar con ella, respetarla como una maestra, decidir qué se va a hacer y regresar a la vida para actuar con dignidad, ¿no? Lo que les decía hace rato, el enfrentamiento de la situación es importante también, no solo es acá adentro, es también a nivel relacional, ¿no? Bueno, aquí dice, la furia residual de las antiguas heridas puede compararse con el trauma de una herida de metralla. Los fragmentos producen dolor casi tan agudo como la herida inicial. Digo, yo no soy médico, no me he dedicado nunca a la medicina, pero este, es muy probable que esto suceda, ¿no? O sea, cuando alguien es herido con una metralla, siempre quedan fragmentos en el cuerpo, ¿no? Incrustados. Entonces, fíjense, nunca he tenido tampoco el contacto con una persona que ha vivido este tipo de heridas, pero aquí dice, los fragmentos producen dolor casi tan agudo como la herida inicial, o sea, como el impacto primero, ¿no? Y es exactamente lo mismo cuando hay furia residual en nuestras vidas, de las antiguas heridas, las que ya hablábamos hace rato, ¿no? Las que no hemos enfrentado, faltas de respeto, ambigüedad, abandono, malos tratos, etcétera. Entonces, frente a esta situación, nos vemos obligadas a actuar en tres frentes, o sea, es como si siguiéramos en la misma batalla, ¿no? O sea, viene a nuestra vida una situación parecida y entonces activamos estas tres cosas. Primero, tenemos que contener el acontecimiento exterior, es decir, lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Que tenemos que enfrentarlo. Ese es el primer frente.
El segundo frente trata de impedir que se transmita el dolor de la antigua herida. Es decir, aquello que me dolió en el pasado, ese es el otro frente que hay que estar conteniendo, ¿no? Eso que me lastimó en el pasado, no contenerlo para que no venga y se reactive en esto que está sucediendo acá. Luego, intenta afianzar la seguridad de su posición, ¿sí? Entonces, imagínense cuánta energía se gasta cuando tenemos ahí furia residual, ¿no? ¿Cuánta energía? O sea, contener fuera, dentro, el pasado, mantenernos seguros de lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que podamos ir a entender si en nuestra vida aún hay esto, ¿no? Furia residual de las antiguas heridas. Esta frase a mí me encantó y dice, ninguna de nosotras puede escapar por entero de su historia, ¿no? Yo creo que todas tenemos una historia, digo porque es humano, es humanidad, ¿no? En donde hemos sido lastimadas de una u otra manera. Entonces, no podemos salir tan libres de estas situaciones, ¿no? Es muy importante tomar conciencia sobre qué ha sucedido en ello, en nuestras propias historias. Ahora, la justa cólera. Dice aquí, el hecho de guardar silencio en presencia de la injusticia o de los malos tratos se tiene que sopesar cuidadosamente. Fíjense bien, hay que activar como una capacidad de discernimiento frente a una situación de injusticia. ¿Qué tanto es conveniente dar rienda suelta a mi cólera o qué tanto es conveniente guardar silencio? A veces, o en algunas situaciones, muchas personas se han encontrado con esta situación en donde si reaccionan ante la injusticia, un trato injusto, es una situación, por ejemplo, de vida o muerte, ¿no? Por ejemplo, imagínense un robo a mano armada. Si actúo con cólera frente al que puede matarme, entonces aquí en estas situaciones límites, creo es un ejemplo, puede haber muchas otras, es donde tenemos que sopesar qué tanto damos rienda suelta o no a este aspecto, ¿no? A la cólera frente a una situación de injusticia o la manera en cómo damos rienda suelta o detenemos también, ¿no? Hay ocasiones que resulta absolutamente necesario dar rienda suelta a una cólera capaz de sacudir el cielo. Se prueban primero todos los medios necesarios para que se produzca un cambio, es decir, el diálogo, el, la mediación, todos los medios que puedan ayudarnos a resolver un conflicto, pero si de ahí no sucede nada, entonces absolutamente necesario dar rienda suelta a una cólera, fíjense, capaz de sacudir el cielo. Lo tenemos todo, pero hay muchas personas que no nos lo permitimos, ¿no? Hay mujeres que viven bajo los efectos de una furia desencadenada, atormentando a los demás, castigando, humillando, imponiendo su propia voluntad a los que dependen de ella. Amenazan con el término de la relación o la retirada del afecto. Está demostrado que se hace exactamente lo mismo a ella, es decir, como tratamos a los demás en este aspecto, también nos tratamos a nosotros mismos, ¿no? Dice Jung, como es afuera, es adentro, y en esto aplica bastante bien, ¿no? Entonces, si atormentamos y humillamos y castigamos a otros seres humanos, los hijos, la pareja, los alumnos, los vecinos, al que me encuentro en la calle, de esa misma manera me trato también yo a mí, ¿no? Entonces, si tú estás atrapada en esta situación, si vives bajo el efecto de una furia desencadenada y hay acciones de este tipo, es muy bueno que puedas detenerte,
y subir a la montaña, ¿no? Y hacer el proceso también. Ahorita vamos a leer un pequeño cuento que se llama El cuento de los árboles secos. Es muy pequeño, pero creo que también muy aleccionador, ¿no? Lo voy a leer. Dice así, los árboles secos. Había una vez un hombre cuyo mal carácter le había hecho desperdiciar más tiempo y perder más buenos amigos que cualquier otro elemento de su vida. Se acercó a un sabio anciano vestido de andrajos y le preguntó, ¿cómo puedo dominar el demonio de mi cólera? El anciano le dijo que se dirigiera a un oasis agostado del lejano desierto, se sentara entre los árboles secos y extrajera agua salobre para cualquier viajero que acertara a pasar por allí. El joven, en su afán por vencer su cólera, se dirigió al lugar de los árboles marchitos del desierto. Durante varios meses, envuelto en una túnica y un albornoz para protegerse de la arena, extrajo agua amarga y se la dio a todos los que se acercaban a aquel lugar. Pasaron varios años y el hombre no sufrió más accesos de cólera. Un día se acercó al oasis seco un viajero vestido de oscuro y contempló con arrogancia al hombre que le ofrecía un cuenco de agua. El viajero se burló del agua turbia, la rechazó y reanudó su camino. El hombre que le ofrecía el agua se encolerizó inmediatamente hasta tal punto que la rabia lo cegó y agarrando al viajero lo derribó de su camello y lo mató en el acto. Inmediatamente se arrepintió de haberse dejado llevar por su arrebato de cólera y haber perpetrado semejante acción. De pronto se acercó otro jinete al galope. El jinete contempló el rostro del muerto y exclamó, gracias sean dadas a Alá, pues has matado al hombre que iba a matar al rey. En aquel momento, la turbia y salobre agua del oasis se volvió clara y dulce, y los árboles secos del oasis reverdecieron y se llenaron de flores. Fíjense bien, este cuento, Clarisa Pinkola no lo usa para aleccionarnos desde el aspecto moral, ¿no? O sea, desde esta situación de, en un arrebato de ira, poder matar a alguien. No se trata, al menos en esta narrativa, no es lo que Clarisa está buscando, sino vamos como al tema, ¿no? Fíjense bien, el aprendizaje que andamos buscando consiste en saber cuándo podemos dar rienda suelta a la justa cólera y cuándo no. Esa sabiduría necesaria para saber cuándo tenemos que comportarnos de una forma integral y salvaje. O sea, eh, tanto tiempo pasó el hombre sin excesos de cólera, dando agua a los viajeros, que ese tiempo le proporcionó la sabiduría, fíjense bien, la sabiduría para poder contener su ira, pero frente a aquella actitud de arrogancia y falta de respeto y burlas, la dejó explotar, ¿no? O sea, le dio rienda suelta, de tal manera que le da muerte. Pero aquí el asunto no se trata de que nos vayamos a juzgar moralmente el acto, sino esta parte, la sabiduría de cuándo podemos dar rienda suelta a este aspecto de nosotros, ¿no? Y bueno, por regla general, los lobos evitan los enfrentamientos, es decir, no son animales, que en sí mismos van a realizar confrontaciones con las demás especies. No son así, no está en su naturaleza. El asunto es que cuando tienen que defender su territorio o alguien los acosa, entonces sí, se activa la alarma, ¿no? Estallan con la fuerza que les es propia, o sea, hacen todo lo necesario para protegerse, para proteger a su manada
y para hacer lo que tengan que hacer de tal manera que puedan mantenerse salvos, ¿sí? O sea, esta es la enseñanza de este cuento, los árboles secas, es decir, desarrollar esa capacidad de discernir cuándo sí y cuándo no dar rienda suelta es muy sutil y necesitamos mucha práctica también, ¿no? A veces vivimos en estados de alarma, o sea, el tema de la alarma es que reaccionamos a todo aquello que pasa en nuestra vida así, sin filtro, ¿sabes? Sin discernimiento, sin paciencia, sin nada, ¿no? Hay ocasiones que nos mantenemos planos, ¿no? Como me decía mi terapeuta hace algunos años, tú estás plana, no hay una expresión, ¿no? Este, pero cuando hay esta actitud de represión de la cólera, estalla de muchas otras maneras y en ocasiones en el momento menos pensado y con la persona menos indicada, ¿no? Es decir, nos cobramos facturas de años con personas que no nos la deben. ¿Saben? Entonces, por eso es súper importante entender, seguirle la pista a a este, a este aspecto, ¿no? De nuestra vida. La cólera también es un medio innato para la creatividad. Fíjense qué interesante, ¿no? No solo un derecho, sino en ocasiones un deber moral. Hay un momento en que las mujeres tienen que enseñar los dientes y defender su territorio, ¿no? Es decir, frente a una falta de respeto, frente a una injusticia, ¿cómo quedarnos calladas? O sea, ¿cómo? ¿No? No es, al menos no es parte de la naturaleza salvaje, que es lo que estamos tratando de recuperar, ¿no? Es importante, entenderlo, comprenderlo, que esto es necesario. Si pensamos en nuestra vida, cuántas cosas dejamos pasar, ¿no? Cuántas injusticias, faltas de respeto y no reaccionamos frente a ellas, este, entonces podemos comprender qué tanto esa parte de nosotros ha sido castigada, ¿no? O reprimida también. Seamos entonces como los lobos. Luego, aquí vamos a retomar el aspecto de los muembotoclos. ¿Recuerdan? Que son estos pájaros negros que ahí salieron al encuentro de esta mujer, ¿no? Clarisa Pincola dice que es un símbolo de los descansos. ¿Qué es un descanso? Bueno, al menos aquí en México, no sé si en sus otros, en sus países, sean lo mismo. Un descanso aquí en México son estos lugares que están marcados por cruces o por ciertos altares o ciertas cosas en donde una persona murió, ¿sí? Haya sido de la forma que haya sido, ¿no? Un accidente, una muerte violenta, o simplemente un infarto fulminante en ese lugar, ¿no? Y se ponen estos símbolos como una representación de que ahí está, como ahí sucedió la muerte, ¿no? Entonces, Clarisa Pincola nos invita a que hagamos un trabajo con estos descansos, pero trasladado a nuestras vidas, ¿no? Fíjense, son símbolos, estos descansos que conmemoran una muerte. Y entonces, dice Clarisa, las mujeres hemos vivido miles de muertes antes de los 20. No solamente la muerte física de un ser querido, sino muertes de otras formas, ¿no? Por ejemplo, hemos tomado direcciones que nos han dejado aisladas, ¿no? O sea, decisiones que nos llevaron a situaciones, cruentas o violentas en nuestra vida o que nos aislaron de personas con las que queríamos, seguir en camino. Hemos tenido sueños y esperanzas que también se han truncado por una u otra razón, por circunstancias, por falta de recursos, por decisiones equivocadas, ¿no? También podemos trabajarlo como un descanso, ¿no? Sueños y esperanzas que se han truncado. Hemos pasado por grandes pérdidas y tragedias, ¿no?
tanto a nivel familiar, haber perdido una persona, como a nivel interior. ¿Qué pérdidas en tu vida importantes has tenido, no? Por ejemplo, quien ha perdido una extremidad, ¿no? De su cuerpo por un accidente, ahí hay una muerte importante que rescatar y simbolizar, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos trabajar estos aspectos? De esta manera, dibujando un camino. Yo le di esta forma, ustedes pueden darle la forma que quieran, e ir marcando cronológicamente las muertes que hemos tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, si recuerdas en el momento en el que perdiste la confianza en la humanidad, en los hombres, en las mujeres, en los seres humanos, ¿y sabes por qué? Pon una crucecita, ¿no? Pon la fecha, si es que lo recuerdas, o al menos el año. Pon la edad que tenías. Pon, grosso modo, qué pasó y además qué perdiste con esa muerte, ¿no? Eso es súper importante. A ver, me pasó que y perdí la confianza. Me pasó tal situación y perdí mi capacidad de ser tierna, por ejemplo. O me pasó. A veces no es un acto en sí concreto, ¿sí? A veces es una circunstancia de vida, ¿sí? Es una situación repetitiva, una actitud de alguien más hacia nosotros que luego nos hizo tener una pérdida de nuestras formas, ¿no? A veces perdemos la seguridad de nosotras mismas por alguna razón también, ¿no? Por la forma de alguien más que influyó en nosotros, el maltrato, etcétera, ¿no? Hay otros aspectos como de más practicidad. Por ejemplo, yo quería estudiar tal carrera, pero como en mi familia todos son abogados, tuve que elegir la abogacía, ¿no? Tuve que elegir estudiar derecho y dejé de lado el arte, por ejemplo. Y entonces ahí también se marca un descanso, ¿sí? Y entonces aquí dice, la invitación es que debemos ser amables con nosotras mismas y dar descanso a los aspectos de nuestra persona que se dirigían a algún lugar, pero que jamás llegaron a él, ¿no? Los descansos marcan el lugar de la muerte, los momentos oscuros, pero también son billetes amorosos para el propio sufrimiento, ¿no? O sea, fíjense bien, esto no nos mantiene en una posición de víctima, eso es muy importante, ¿no? Es reconocer el sufrimiento que hubo en esos momentos o en esas situaciones de nuestra vida para poder recuperarnos de ello, ¿no? O sea, para qué llevamos a un muerto, por ejemplo, a un panteón? Y lo decimos, está en nuestro consciente colectivo, para que descanse. Eso decimos, ¿no? Entonces, es lo mismo acá, ¿no? Es como permitirle a esas situaciones en nuestra vida que vuelvan a la paz, ¿no? Y además recuperar nuestra energía para poder emplearla en aspectos creativos, ¿no? O en aquello a lo que necesitamos y queremos dirigirnos. Ok, vamos bien hasta aquí, ya casi terminamos y casi se nos termina el tiempo también. Tengo que darme un poco de prisa, ¿no? El instinto y la cólera heridos. Si el instinto resulta herido, hay retos que enfrentar. Fíjense bien, cuando vamos perdiendo cosas en nuestra vida, lo que sucede es lo siguiente: no reconocemos con facilidad cuando una persona está actuando como intruso o intrusa en nuestra vida, ¿no? Tardamos en percatarnos de las violaciones territoriales o de los maltratos que externamente suceden, ¿no? Perdemos como esa perspicacia de notarlos. No percibimos la propia cólera hasta que se nos echa encima, o sea, hasta que explotamos. Entonces, cuando hay heridas o furia residual, lo que sucede es esto, ¿no? Perdemos la capacidad de esto, ¿no?
Se lesiona el instinto causado por no reparar en desacuerdos, intentar poner paz a toda costa o no intervenir en las situaciones, resistiendo el dolor que las situaciones nos van generando, ¿no? Se cura practicando unos sólidos límites y respuestas que no cedan. Es decir, el no también es una respuesta válida. Hay veces que nos vivimos en el buena onda todo el tiempo como personaje, ¿no? Desde nuestro ego. Y entonces nos causamos unos estragos en nuestra vida, ¿no? Por no permitirnos decir que no a una relación, a una situación, a un mal acuerdo, a una injusticia, ¿no? Y además esta parte, o sea, si no somos capaces de poner límites afuera, tampoco podemos poner límites acá con nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto es importante trabajarlo y recuperarlo. Hay que insistir en hablar del trauma, es importante para la curación. Los niños, por ejemplo, tienen una sabiduría nata, ¿no? O sea, cuando les sucede algo que les impacta mucho, ¿qué es lo que hacen los niños? Hablan de ello, ¿no? Ya llegó el abuelito, la abuelita y le están contando lo que pasó, ¿no? Ya llegó la tía y le cuentan lo que pasó, ya llegó el hermano mayor y le cuentan lo que pasó, ¿no? O sea, y es una manera en cómo ellos, de manera nata, procesan esas circunstancias, sobre todo circunstancias como muy impactantes, ¿no? Y bueno, acá no se trata de que con cualquier hijo de vecino vayamos contando nuestros traumas, ¿no? O sea, pero sí es importante darle el espacio para que esto suceda, para poder darle voz. Me decía alguna vez una paciente, cuando yo hablo de lo que me pasó, también me escucho, ¿no? A la vez de que me siento escuchada por alguien más, también me escucho y entonces puedo comprenderme por qué me duele. Me da, ¿cómo me dicen? Me da, razón de ser de ese sentimiento, de cómo lo he experimentado, ¿no? O sea, hay una ampliación de la comprensión, ¿sí? Hablar del trauma, por eso es importante. Y además posibilita que lo vayamos sanando, nos vayamos recuperando del estrago que deja en nuestras vidas luego, como esas situaciones dolorosas, ¿no? Luego, este otro aspecto súper importante, la cólera colectiva. Existe el fenómeno de la lesión o el dolor de grupo, ¿no? Haber vivido una situación de injusticia a nivel grupal o a nivel familiar, existe, ¿no? Fíjense, es saludable que se experimente este tipo de cólera derivada de la injusticia. Si tú alguna vez no te has sentido indignada por situaciones, de grupo, cuestiónate qué tan compasiva puede ser o qué tan sana es como esta parte de tu expresión de la cólera. Cuestiónate, ¿sí? Si esa parte te es indiferente, ¿no? A la cólera que grupos viven, ¿no? Y a las injusticias que viven. Pon el ejemplo que quieras, ¿no? La cólera constructiva se puede utilizar con provecho como motivación para la búsqueda o el ofrecimiento de apoyo para la búsqueda de medios que induzcan a los grupos e individuos al diálogo o para exigir responsabilidades, progreso y mejoras. Es decir, si te posibilita tu vida en sentir esto, sentirte indignada por la injusticia, entonces también nos puede llevar a, de manera constructiva, esto, ¿no? La búsqueda o el ofrecimiento de apoyo a otros seres humanos que sufren, ¿no? Sufren situaciones de injusticia o medios para la resolución de eso que viven, ¿no? El hecho de experimentar una profunda reacción ante las faltas de respeto, las amenazas y las lesiones forma parte de una sana psique instintiva. O sea, estas situaciones, faltas de respeto, amenazas, lesiones, te hacen reaccionar bien, ¿no? Muy bien, porque entonces podemos hablar de que hay una psique bastante sana, ¿no? Capaz de
actuar desde su naturaleza. La persistencia de la antigua cólera. Para poder sanar realmente tenemos que decir de nuestra verdad, no solo nuestro pesar, también los daños, la cólera y la indignación que se provocaron y también qué sentimientos de expiación y venganza experimentamos, ¿no? A veces estamos tan enojados que de verdad está esta necesidad de venganza, entonces también hay que ser muy honesto con eso, ¿no? A veces lo escondemos por vergüenza, pero creo que es totalmente humano y cuando lo vemos desde esta perspectiva, entonces podemos ser muy comprensivos, ¿no? Y confesarlo en los espacios que necesitamos confesarlo. La vieja curandera comprende la naturaleza humana, otorga el perdón siempre y cuando se le diga toda la verdad y no solo concede una oportunidad, sino varias. Fíjense bien, no desde la parte de víctima, sino también con toda la responsabilidad, es decir, todos los aspectos que tienen que ver con la verdad y con la honestidad, ¿no? De aquello que haya pasado. ¿Cuáles son las etapas del perdón? Primero, apartarse, es decir, dejar correr, ¿no? O sea, esta sana distancia que a veces necesitamos con las situaciones, dejar correr el tiempo, las circunstancias. Luego, tolerar, es decir, abstenerse de castigar, abstenerse de seguir, utilizando tu energía en confrontar situaciones, ¿no? Que a lo mejor no es momento, a lo mejor es importante parar, ¿no? La otra etapa, olvidar, ¿no? Es decir, arrancar del recuerdo o no pensar. Muchos pacientes me dicen, es que yo perdono, pero no olvido, ¿no? En realidad sí, no lo olvidas, el asunto es, ya no está, en tu recuerdo ya no está la energía que al principio estaba, ¿no? Que de hecho cuando es un síntoma cuando hemos logrado perdonar, el que recordemos las situaciones, pero que ya no tengan un impacto doloroso, ¿saben? En nuestra vida. Ya recuerdo qué pasó, recuerdo qué viví, recuerdo lo que hice, incluso el perdón hacia mí misma, pero no, ya no en un tema de que eso sea doloroso para mí, ¿no? O que me inyecte unas ganas de vengarme de aquello que me hicieron o de aquello que pasó, ¿no? En realidad a eso se refiere el tema de olvidar, ¿no? Es decir, dejar de ponerle la energía que en otro momento tenía esa situación, ¿no? Y por último, perdonar o dar por pagada la deuda, ¿no? Es decir, ya no hay nada que cobrar ni a la persona que me la hizo, pero tampoco a otros, ¿no? O sea, son facturas saldadas, ¿no? A veces les digo en broma a mis pacientes, esta factura ya la saldaste con quien tenías que saldarla. Se la estabas cobrando a tu hijo, pero te la debía tu papá, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, al enfrentar el tema de quien se la hizo, deja de cobrársela a quien no se la hizo, ¿no? Y por último, fíjense bien, perdonar es una decisión consciente de dejar de guardar rencor y no tomar represalias. Importantísimo. Es la culminación de todo lo precedente, toda la tolerancia y todo el olvido. Es un acto de creación, ¿no? Me regreso a esta parte de es una decisión. Nosotros tenemos el derecho de decidir cuándo, cómo y en qué circunstancia, si completamente, totalmente vamos a otorgar el perdón, si en algún tiempo va a ser a medias ese perdón o si todavía no es momento de soltar la situación, ¿no? O sea, intuitivamente vamos a aprender a discernir cuando estamos listas o listos para soltar, ¿no? Entonces, por eso es una decisión. Es importante darte cuenta, ¿no? Y además es un acto de creación porque te lleva a buscar soluciones, ¿no? Sobre todo soluciones constructivas frente al daño, pues.
¿Cómo saber si una mujer ha perdonado? Y con esto cierro. Fíjense, se compadece de la circunstancia y de la persona. Es decir, hay una total comprensión de por qué aquella persona actuó como actuó, ¿no? O incluso hay una comprensión de mí misma de por qué actué como actué y entonces soy capaz de perdonarme, ¿no? A veces nos mantenemos en la frustración y en el enojo con nosotras mismas. A veces somos muy duras también con nosotras. Tiende a olvidar lo que tenía que decir al respecto, es decir, ya no hay como ni el interés ni la energía para entretenerse en tal situación, ¿no? Comprende el sufrimiento que dio lugar a la ofensa, ¿no? Fíjense bien, no lo justifica y no se vuelve a relacionar con ojos cerrados en esa circunstancia. Hay una comprensión y entonces decide conscientemente qué va a hacer. Comprende el sufrimiento, sí, pero también aprende a cuidarse, ¿no? De eso. No espera nada. Qué bonito, ¿no? Y no quiere nada de la circunstancia, no quiere ni tomar ventaja, ni espera que le vengan y le pidan perdón por aquella ofensa, no, está saldado, ¿no? Es decir, está en paz. Creo que esa sería como la conclusión cuando perdonamos, estar en paz con las situaciones, ¿no? O sea, no nos dan ganas de recriminar si eso falló, si algo sigue fallando, pues, ok. Estamos ya a 2 minutos de cerrar. Sé que este cuento es muy, muy vasto, entonces, y muy bueno además, hay muchas cosas que seguir profundizando. Pero bueno, vamos, Re, ¿qué te parece? 5 minutitos de compartir alguna pregunta. Sí, te agradezco muchísimo, Moni. Antes de compartir, vamos a cerrar la grabación para que podamos hablar. Muchísimas gracias, ha sido una riqueza enorme. Entonces, cierro.